noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Venezuela. Imágenes del más reciente ataque del régimen madurista contra el presidente interino Juan Guaidó y diputados de oposición. Este miércoles, los llamados colectivos atacaron a los vehículos donde iba la comitiva del mandatario encargado mientras se dirigían a la sede de la Asamblea Nacional. Esta es la tercera agresión contra legisladores opositores en apenas 16 días. Aunque Guaidó fue ratificado como jefe del Parlamento y como mandatario interino de Venezuela y su gestión es respaldada por más de 54 países, en lo interno el alcance de su poder parece limitado, según analistas. Recuerdan que en paralelo el régimen de Nicolás Maduro cuenta con el respaldo de la cúpula militar, tiene a su servicio una constituyente y también recientemente juramentó a un diputado que dice ser de oposición como jefe del legislativo. Pese a que esta juramentación no es reconocida por gran parte de la comunidad internacional, los expertos argumentan que dentro del país el madurismo logró restarle apoyo a Juan Guaidó. Fue que tomaron militarmente, sino que conformaron una emboscada a parlamentarios, prensa libre, al presidente del Parlamento, al presidente encargado, a los vehículos donde se trasladaban cada uno de estos momentos. Una emboscada. Y me siento orgulloso porque este es un colectivo de defensores de estos espacios y de defensoras de estos espacios de la Revolución Bolivariana. Yo me siento orgulloso en lo personal de ustedes, queridos hermanos. Permítanme expresárselo de esta manera. Que nos presentemos así como un sólido bloque, inexpugnable. La situación sigue siendo compleja porque grupos armados que operan en nombre de la Revolución Bolivariana atacaron este miércoles a la comitiva del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como lo decíamos, de varios periodistas, con golpes, otros dicen que disparos, impidieron que se trasladaran a la sede de la Asamblea Nacional, pese a que Guaidó también es el jefe del Parlamento. Ante la violencia tuvieron que sesionar en otro lugar de Caracas. Así fueron atacados por grupos paramilitares los vehículos en los que se trasladaba una comisión de diputados a constatar si continuaba la toma militar del Parlamento. No fue que tomaron militarmente, sino que conformaron una emboscada a parlamentarios, prensa libre, al presidente del Parlamento, al presidente encargado, a los vehículos donde se trasladaban cada uno de estos momentos. Una emboscada. Incluso le dispararon a los vehículos, lo que califican como un atentado contra sus vidas. En primer término atacaron a golpes, piedras, palos, tubos, la camioneta y luego nos dispararon. Dispararon directamente al carro del presidente Guaidó. Evidentemente se trató de un atentado. Pareciera que estaba todo dispuesto para que lográramos pasar 2 o 3 puntos de control para luego ser emboscados mucho más adelante. La sorpresa nuestra es que cuando hay un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que está justo enfrente de nosotros, se abre de pronto y lo que sale de atrás son paramilitares armados. Denuncian que hubo complicidad de los cuerpos de seguridad, quienes no actuaron para evitar la violencia. Amparado por las Fuerzas Armadas venezolanas, por el DIGESIN, por el SEBIN, nos dejaron llegar casi al palacio porque tenían una emboscada con más de 200 paramilitares, terroristas. También fueron agredidos los periodistas que cubrían el intento de llegar a la asamblea. Golpes y amenazas con armas estuvieron a la orden del día. Además, así quedó la camioneta en la que se trasladaba el equipo de CNN, luego de ser atacado por un grupo irregular. Yo iba en una moto y siento que me agarran por el morral y me tumban al piso. Un hombre, y empieza, yo trato, me jalaba por el morral para quitarme el bolso, y bueno, yo cerré los brazos. Y lo último es que el Parlamento Europeo condenó esos hechos y reiteró su respaldo a la presidencia interina de Juan Guaidó. Recordemos que desde el 2019 Guaidó es reconocido por al menos 54 países como único mandatario en Venezuela.
El Parlamento Europeo reconoce y apoya a Juan Guaidó como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Condenamos con dureza el intento de golpe de Estado de Maduro y sus aliados, así como sus esfuerzos para impedir que la Asamblea Nacional lleve a cabo correctamente el mandato constitucional que le extiende el pueblo venezolano. También hay pronunciamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Condenamos enérgicamente el ataque con armas de fuego de los colectivos paramilitares contra parlamentarios. La dictadura deberá rendir cuentas por tantos crímenes. Y el gobierno colombiano reiteró que en Venezuela hay una dictadura. Colombia condena los actos de violencia y en particular el ataque con armas de fuego contra un grupo de diputados que se preparaban para ingresar al Palacio Federal Legislativo por parte de colectivos violentos afines al régimen de Nicolás Maduro. Igualmente, rechaza que el Palacio Federal Legislativo haya sido nuevamente militarizado por la dictadura de Maduro a fin de impedir que los diputados pudieran acceder libremente a la sesión convocada. Y con el ataque de los colectivos de este miércoles, suman 3 los intentos del régimen madurista de sabotear el liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como mandatario interino de Venezuela. Vamos a recordar que el pasado 7 de enero Guaidó tuvo que atravesar toda una odisea para poder llegar al hemiciclo del Parlamento y tomar posesión. Los diputados de la bancada de Juan Guaidó se citaron en la mañana en la sede del Partido Acción Democrática a unos 15 minutos del Parlamento venezolano para dirigirse en bloque al Palacio Legislativo. Esta lucha es porque esta es la última muralla de institucionalidad democrática que existe entre la democracia y la dictadura de este poder. Y es la representación del pueblo la que está allí. Abordaron 4 autobuses, pero un primer piquete de la Policía Nacional Bolivariana a 7 cuadras de la Asamblea Nacional les impidió avanzar. Guaidó se bajó de la camioneta en la que él se traslada, pues quitó a los policías del medio de la calle, incluso quitaron una de las motos que estaba atravesada, una de las motos de los funcionarios policiales. NTN 24 acompañó en directo la travesía de Guaidó y sus esfuerzos por desbloquear el avance de los diputados. En ese instante, Juan Guaidó se sube en una moto y vamos corriendo con él hacia donde han sido detenidos los autobuses. Presidente, esta situación que se ha presentado, un nuevo intento por impedir. Bloqueo de la dictadura, un nuevo impedimento que no vamos a permitir. Vamos a seguir adelante con nuestra gente. Ha visto la reacción de la gente en el centro de Caracas. Estamos con la gente y seguimos adelante. Es un cobarde, un dictador. Uno tras otro lograron superar el bloqueo de los uniformados en la vía, a veces con apoyo del equipo de los diputados y transeúntes espontáneos. Guaidó emprendió su camino a pie y una media hora después de iniciar el recorrido llegó al Palacio Federal, donde lo esperaba un fuerte despliegue de seguridad. En medio de forcejeos, finalmente lograría superar la barrera con el apoyo de sus seguidores. El 5 de enero, día en el que reelegirían a Guaidó como titular del Parlamento, sin quórum y sin la presencia del mandatario interino, los maduristas juramentaron al diputado Luis Parra como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, lo que obligó a Guaidó a realizar la sesión de su ratificación como titular de la Asamblea Nacional en la sede del Diario Nacional, en Caracas. Como segundo vicepresidente del Parlamento a Carlos Eduardo Pérez Beiter. En nombre de los que no tienen voz, en nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía. Y con ese contexto, hoy preguntamos justamente quién gobierna en Venezuela. Entonces, saludo a nuestros invitados de hoy. Gracias por responder esta pregunta brevemente. Pedro Pedrosa, consultor político militar. ¿Quién gobierna Venezuela? Pedro, bienvenido. Saludos, Andrea, y saludos a las otras 2 invitadas y, bueno, a toda tu teleaudiencia. Bueno, pues es muy triste decirte lo que te voy a decir, pero ¿quién gobierna Venezuela? ¿Quién ejerce el poder? Y quien ejerce el poder es quien tiene la capacidad de administrar las arcas públicas, ordenar a las Fuerzas Armadas, permitir o no la existencia de bandas criminales en Venezuela, y ese es sin duda alguna, esta plaga que le ha caído al país que se llama chavismo, ¿no? Que por cierto, hay que ser muy claro, ha contado con sus mejores aliados en una oposición inexistente que primero estuvo 20 años fingiendo hacer oposición
y ahora están fingiendo que gobiernan algo de lo cual no tienen control de absolutamente nada. Entonces, para terminarte la idea, o sea, el problema de Venezuela es que no hay absolutamente nada dentro del marco de la Constitución, la cual es una plastilina, ¿verdad? ¿Sabes? No sé cómo le llaman en Colombia las pegantinas esas que usan los niños para hacer figuritas. Plastilina. Eso es la Constitución en Venezuela y es utilizada como una plastilina tanto por la tiranía chavista como por sus socios que fingen hacer oposición. Esa es la realidad de Venezuela. Venezuela se vive una situación de facto. Desde la óptica de Pedro Pedrosa. Ya voy, un segundo, Pedro. Vamos con Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional en Venezuela, con otra visión sin duda. Gaby, bienvenida. ¿Quién gobierna Venezuela? A Venezuela la gobierna una corporación criminal transnacional que tiene mafias en todo el mundo, de todos los grupos irregulares al margen de la ley. Venezuela está tomada por mafias que controlan el territorio con armas, con fuego, y que lo que hemos visto en las últimas semanas alrededor del Parlamento Nacional, pues ya el paso más drástico de los poquitos barniz que había de institucionalidad en el país. La orden de Nicolás Maduro desde septiembre del año pasado es muy clara, es sostenerse en el poder con las mafias que no dependen de Maduro, porque las decisiones de Venezuela no están en Caracas, las decisiones de Venezuela están en las mesas entre Rusia, Estados Unidos y las grandes corporaciones internacionales, porque en Venezuela los militares no actúan apegados a la Constitución, solo trabajan de manera ilegal, por llamarlo de alguna manera, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico pero la trata humana y el tráfico de minerales en nuestro territorio, que es lo que se ha venido exponiendo, y es por eso que nosotros le decimos a la comunidad internacional que no es hora solamente de comunicados de diplomacia, es hora que todos esos corruptos que se lo viven por el mundo paseando no puedan entrar a ningún aeropuerto, no puedan tener bancos ni su dinero de la nación venezolana saqueada en los distintos sistemas financieros del planeta. Gaby, pero cuando la escucho usted dice que lo gobierna una mafia, entonces la alternativa que ha sido Juan Guaidó como presidente interino, ¿realmente a qué ha llegado? Porque él entendería que lo que quiere la oposición es demostrar lo ilegítimo que es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo le pregunto, ¿quién gobierna? ¿En eso están de acuerdo los dos, que pese que hay un presidente interino, el que sigue gobernando es el régimen madurista, Gaby? Es una corporación internacional que, insisto, que no es simplemente Maduro. Creo que en el 2020 el paso fundamental de quienes están dentro del territorio y quienes estamos fuera del territorio, demócratas, todos debemos alinear una estrategia en que no es simplemente Maduro, es una corporación transnacional e internacional de mafias que saquean un Estado y que alteran y hacen daño al hemisferio del planeta entero. Pedro decía, una cosa es gobernar, otra cosa es ejercer el poder. Pedro, ahondemos en eso. ¿Usted sí cree que gobierna la oposición, gobierna Juan Guaidó, pero ejerce el poder Nicolás Maduro? No, mire, a ver, formalmente gobierna el país Nicolás Maduro. Yo, sorprendentemente, yo conozco a la diputada Arellano cuando era una valiente y entusiasta dirigente estudiantil. Creo que el estar afuera le permite hacer ese tipo de aseveraciones, aunque creo que sus conductas han cambiado un poco, porque si la diputada está clara en eso, en que hay una corporación transnacional, y no es una corporación transnacional, sino que son varios grupos delincuenciales instalados en Venezuela a la sombra del gobierno de Nicolás Maduro, que sí puede ser un procónsul, un sátrapa de potencias foráneas como China, Rusia, Cuba, etc. Ojo, y lo de potencias foráneas porque lamentablemente Venezuela cayó bajo la bota de ese pedazo de isla miserable del Caribe llamada Cuba. Pero cayó bajo ese sistema, precisamente porque yo escucho hablar a la diputada Arellano y me da la impresión de que se dieron cuenta de eso hace un año aproximadamente, cuando eso está sucediendo en Venezuela hace 20 años. Entonces, si ellos saben que hay una corporación y una cantidad de bandas criminales instaladas en Venezuela, ¿qué hace el papá de Leopoldo López hablando con Pietro Parolin allá en el Vaticano para que Oslo, para que Noruega, que ni siquiera reconoce a Guaidó como presidente, se meta en unas negociaciones que lo único que hicieron fue darle al régimen, a la tiranía, su capital más valioso, que es tiempo?
en todo este tiempo que hemos perdido, si es una corporación criminal transnacional, como dice la diputada Arellano, ¿qué estamos esperando para que se tomen medidas de fuerza contra esa corporación transnacional criminal? Si no tenemos fuerzas armadas, en efecto, ¿qué otra forma hay de ejercer la fuerza? Esas son cosas que uno se pregunta desde la perspectiva del análisis, pero que parece que el gobierno interino se vino a dar cuenta hace 2 días. Y entonces nos vienen a decir cada vez que ocurre un evento de esto, que fue el que nos puso en contexto, ¿verdad? No hacen más que un show. Es un show para darle de comer a los medios de comunicación y para mantener algún sector muy reducido de la población venezolana distraído en una diatriba fútil, porque al final lo que sucede en Venezuela es que hay 2 ejecutivos, bueno, un ejecutivo formal y otro chucuto, porque nombra comisionados, no le da la gana de nombrar ministros, 3 asambleas, de las cuales ninguna legisla, porque si usted se pone a ver las agendas de debate de la Asamblea Nacional electa en 2015, pues han hablado que si de la importancia de la hormiga atómica o de cómo va a ser la próxima película de la Guerra de las Galaxias, no han legislado nada. Y ahora hay una tercera asamblea derivada de ahí, que hasta hace 2 meses nos decían que todos estaban unidos. Y para colmo de males, tenemos 3 tribunales de justicia. Uno que ilegítimamente designó el chavismo, otro que designó la Asamblea Nacional y al cual no le hicieron caso, y ahora dentro de ese Tribunal de Justicia hay 2 señores peleándose la presidencia. De acuerdo. Entonces, ¿qué me quieren convencer? ¿De que Juan Guaidó, después de 1 año, ahora sí se va a poner las botas y va a empezar a hacer las cosas que se deben hacer? No, señor. De verdad no lo creo. Tengo que hacer la primera pausa. Escéptico. Gaby, en el segundo bloque entro con usted porque sin duda tiene mucho que aportarnos desde esa otra visión de quién gobierna Venezuela. Es lo que estamos preguntando el día de hoy en nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de Venezuela. ¿Quién la gobierna? Es nuestro tema de hoy con el contexto de estas últimas semanas. 2 presidentes de la Asamblea, la oposición la vimos ayer siendo atacada por los colectivos. Diosdado Cabello felicitando a los colectivos que no dejaron a la oposición entrar a la Asamblea. Gaby, decía Pedro que al final pues el país está como en 2. Tenemos 2 presidentes de la Asamblea. Podríamos decir que tenemos 2 personas que la gobiernan, está la oposición, está el madurismo. ¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿cómo se hace con esta dualidad? No, hay un solo presidente de la Asamblea Nacional Constitucional y ejerciendo funciones apegado a lo que dice el reglamento interior y debate de la Asamblea. La narcodictadura que representa Nicolás Maduro evidentemente actúa al margen de la Asamblea y solo lo sostiene el poder. Nicolás Maduro no tiene respaldo popular, Nicolás Maduro no cuenta con instituciones constituidas apegadas a la Constitución, valga la redundancia, para él todas ha tomado la fuerza porque son mafias, así de sencillo. Lo que ha hecho en estas últimas semanas pues tratar de arrebatar, porque tiene un negocio con el suelo y el petróleo venezolano, con los rusos, que requiere de la firma de la Asamblea Nacional, que ha sido uno de los avances más importantes del poder legislativo en estos últimos años, que se le ha coartado internacionalmente el saqueo de la nación con los sectores democráticos financieros del mundo, pero no es suficiente. Yo sé que no es suficiente y que yo esté en el exilio siendo diputada en funciones, que mi casa haya sido allanada, que mi familia viva en persecución, que estando en el exilio también soy sujeta de persecución y amenazas de estos grupos mafiosos internacionales, pues muestra de que en Venezuela no hay un sistema democrático y que se requiere mucho más allá de diplomacia y pronunciamientos de la comunidad internacional. También reconozco que la clase política venezolana no hemos hecho las cosas al 100% bien. Creo que hay que rectificar y asumir conducción en lo político de la manera más inmediata y darle solución rápida a los problemas del ciudadano, que no son quién se sienta en el Palacio Legislativo, sino el problema del ciudadano no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene dinero para comer, no tiene alimentos, no tiene salud, solo está dividido el país en una pequeña burbuja que tiene privilegios en la capital de la República, que está rodeada de las mafias de Nicolás Maduro o los pocos que pueden sobrevivir de la remesa de quienes envían dinero a nuestros familiares allá adentro. Es así que decir que hay 2 asambleas no es entender la Constitución. Hay una sola asamblea que la preside el señor Juan Guaidó. Claro, ¿es así de claro, Pedro? No hay 2 asambleas, hay solo una, no hay 2 presidentes interinos, no hay 2 presidentes, solo hay uno, no hay 2 presidentes de la asamblea, solo hay uno. A ver, Andrea, mire, ¿qué más quisiera yo de verdad?
que darle la razón absolutamente en todo a la diputada Arellano, porque en algún momento de estos últimos 5 años, todos los venezolanos, y en particular en el transcurso de 2019, la gran mayoría de los venezolanos ciframos todas nuestras esperanzas en un resquicio legal. ¿Cuál fue ese resquicio legal? Bueno, que Nicolás Maduro se le vencía su periodo el 10 de enero del año pasado, lo cual ya era un abuso, ¿no? Porque ese señor está ilegítimamente en el poder desde hace 6 años, ya 7, ¿no? Pero bueno, ahí hubo un resquicio legal donde el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir la presidencia de la República. La propia oposición, ¿verdad? Eso que llaman el G4, que es una banda de gángsters, ¿verdad? Pero disfrazados de cuello blanco, entre los cuales podemos nombrar al señor Julio Borges, a Leopoldo López, a Henry Ramos Ayub, a Manuel Rosales, ¿verdad? Son una banda de delincuentes de cuello blanco que se han aprovechado del erario público de Venezuela desde hace más de 20 años, ¿no? Porque han vivido todo el tiempo del Estado. Esa es la clase política venezolana. Jamás produjeron un centavo. Dejaron de vivir de sus padres cuando aprendieron a vivir de la política. Bueno, esos señores redactaron un documento que es un bodrio. Ese documento en particular fue redactado por el diputado Juan Miguel Mateus de Primera Justicia, que se llama Estatuto para la Transición. Ese Estatuto para la Transición era la cadena, el cepo que le montaban de una vez al presidente interino para no poder hacer absolutamente nada sin que todos los partidos políticos estuviesen de acuerdo. Después me dicen que se ha recuperado Citgo. Oiga, pero entonces Citgo tiene un negocio con PDVSA que sigue siendo administrada por la tiranía chavista. Entonces que alguien me explique eso. Lo mismo pasó con Lunasa, lo mismo pasó con Monómero. Usted dijo una palabra importante, Pedro. Yo les voy a cortar porque están un poco largos y necesito sumar a alguien más, pero es que cuando dicen algo interesante me quiere llamar la atención. Usted habló de la palabra transición. Aquí sería la pregunta, ¿en qué va la transición, Pedro? No, es que la transición no ha iniciado, de hecho no ha iniciado, y la transición no es lo que la oposición dice que es. Preguntémosle a Gaby, deme la oportunidad. Gaby, ¿no ha iniciado la transición? ¿O en qué va esa transición de la que se habló? Nosotros, apegados a la Constitución desde el 5 de enero de 2019, todo lo que jurídicamente se requiere para comenzar una transición democrática y sin traumas en el país. Lamentablemente quienes enfrentamos cada día trancan más los espacios y se burlan de la comunidad internacional para poder llevar una transición. Evidentemente la fuerza, insisto, como comencé este debate, quien gobierna Venezuela, quien tiene el poder en Venezuela son las mafias. Es por eso que la estrategia de este 2020 de la comunidad internacional debe ser tratar a quien usurpa el poder en Miraflores como una mafia y así poder dar pasos acertados para la liberación del país. Quiero sumar este debate y quiero agradecerle por su paciencia porque ha estado con nosotros desde el inicio del programa. A Durga Ochoa, diputada por el PSV. Diputada, gracias. Disculpa por las comunicaciones que hemos tenido, complicaciones, pero siempre agradecida por su tiempo. Yo inicio con usted. ¿Quién gobierna Venezuela? Bueno, reciban un gran saludo y las personas que nos están acompañando también. Bueno, evidentemente mi posición siempre va a ser una posición, aparte de política, muy jurídica, muy apegada a la aplicación de la constitucionalidad y de la legalidad correspondiente. Es importante señalar que gobierna Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, que fue electo democráticamente por el pueblo venezolano, resultó vencedor y es el presidente electo por el pueblo, el presidente constitucional, el presidente que dirige el Poder Ejecutivo y que es el que le corresponde el respeto y la aplicación de todas las formalidades previstas por la norma constitucional y legal correspondiente a los fines de entender que él es el que dirige, es la máxima autoridad de este país. Aunque haya otra autoridad, en este caso el presidente interino reconocido por 54 países en manera internacional, diputada. Ese presidente interino es una falacia que se han dedicado a realizar sectores de la oposición que de una manera irrespetuosa, ajena a lo que es la aplicación de la norma constitucional y legal correspondiente, han generado matrices de opinión desde el punto de vista internacional con apoyo inclusive de medios de comunicación, que hay unos que merecen respeto pero hay otros que no, donde se han levantado falsos supuestos que van dentro de las situaciones que son contrarias a lo que realmente está ocurriendo en el
el orden interno de este país. Pero si es una falacia, diputada, ¿por qué tienes ese respaldo? Incluso la Unión Europea lo acaba de decir. Guatemala hace pocos minutos acaba de romper también relaciones con Venezuela, reconociendo a Juan Guaidó. Es decir, si es una falacia, ¿cómo es que 54 países en el mundo la reconocen? Bueno, es muy fácil establecer una persona que es diputado de la Asamblea Nacional, que es una persona que también fue electa en el año 2015 y que goza del reconocimiento con relación a su investidura. Esta persona apoyada por el gobierno imperial, por Donald Trump, financiada completamente por este gobierno, que evidentemente se ha dedicado a realizar una campaña para desvirtuar lo que es real, lo que ocurre aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Es importante que conozca la opinión el mundo, y nosotros nos hemos convertido en voceras y voceros para expresar esta opinión a nivel del mundo. El único presidente constitucional y legal existente en este país es Nicolás Maduro Moro. Guaidó ni siquiera como presidente de una Asamblea Nacional en desacato funcionó. Simplemente se ha dedicado a realizar una campaña contraria a lo constitucional y legal correspondiente. Ante ese sentido, es importante señalar que nosotros no podemos permitir bajo ningún parámetro generar matrices que estén fuera de la aplicación de lo que es el respeto del Estado de Derecho. Independientemente de cualquier condición existente, nosotros tenemos que entender que solamente a través de la aplicación del Estado de Derecho es que nosotros podemos realizar ejercicio de acciones para el respeto del orden interno. Nosotros no podemos permitir que desde nuestra casa, desde la República Bolivariana de Venezuela, estén generando o gestando opiniones de apoyo y con opiniones de intromisiones internas en una situación que solamente las venezolanas y los venezolanos podemos conocer. Sencillamente hay que respetar la aplicación del Estado de Derecho para evitar transgresiones que pueden ser lamentables tiempo más tarde. Ahora, pretenden aquí realizar acciones para confrontar, para violar derechos humanos, para tomar recursos de nuestro país, pero siempre generando acciones para desconocer lo que dice la norma constitucional y legal correspondiente. Eso no puede ser. Pedro, voy en un segundo. Diputada Arellano, usted hablábamos de la estrategia. Yo me quedé con la pregunta. Maduro está jugando a un divide y vencerás porque ha logrado restarle apoyos a Juan Guaidó. Miren lo que pasó en la Asamblea. Un diputado que se supone que era de oposición termina siendo nombrado presidente de la Asamblea. Esa es la estrategia de Maduro y la ha logrado dividir y vencer. No, bueno, evidentemente la narcodictadura y el sistema que hay en Venezuela pues lleva con presión, con compra, con plata. Nosotros lo denunciamos desde septiembre del año pasado, que había toda una operación por la medida de cárcel. No recordemos que el diputado Gilbert Caro está preso por no prestarse a esa farsa que encabeza Luis Parra, lamentablemente, y Luis Parra no traiciona a Guaidó, Luis Parra traiciona a los electores que lo eligieron en pasado diciembre del 2015. Y es aquí donde creo que está el punto de fuerza en estos momentos, ¿no? Creo que si el señor Luis Parra con el PSUV tuviesen la mayoría de los diputados, pues simplemente abrieran la sede del Palacio Legislativo y nos contáramos. Es evidente que ellos no tienen la mayoría, a pesar de que existan más de 30 diputados en el exilio, como es mi caso, que hayan 2 diputados presos, como el caso de Juan Requesens y Gilbert Caro, que hayan más de 22 diputados que hayan sido heridos físicamente en los últimos días por parte de los militares o de los colectivos o de las mafias que ordena Nicolás Maduro y Diosdado Cabello desde Venezuela. Es decir, que si en Venezuela existiera Estado de Derecho, que fue una de las cosas que dijo una de las invitadas que usted tiene allí en el programa, la Asamblea Nacional no estuviese militarizada. Si en Venezuela estuviese Estado de Derecho, en Venezuela no existiera 3 monedas en la calle. Existe el dólar, existe el peso, existe ahora el petro y existe el bolívar. Si en Venezuela existiera Estado de Derecho y se respetara la Constitución, Nicolás Maduro no hubiese hecho un fraude presidencial en el 2018. Si en Venezuela existiera el Estado de Derecho, no estuviesen los iraníes explotando el suelo venezolano en el sur del país, ni estuviesen los grupos irregulares como el ELN y la FARC tomando toda la frontera del occidente del país y reclutando a niños
como lo ha denunciado no Gaby Arellano, lo han denunciado organismos internacionales que el propio Nicolás Maduro en algunos momentos se eleva como entes imparciales. Es decir, la ONU, ACNUR y otras instancias internacionales han dicho claramente que los grupos irregulares en la frontera secuestran niños, secuestran mujeres para la trata humana. Es allí donde yo le pregunto a esa seguidora de la conducta chavista cómo hay un Estado de Derecho si no hay electricidad 24 horas del día en todo el territorio nacional, cómo hay Estado de Derecho y constitucional y un sistema democrático cuando no hay gasolina en casi el 70% del territorio nacional de manera normal en un país petrolero como el nuestro. Entonces es allí donde hay contradicciones entre una narrativa y unos hechos. Insisto, hoy la necesidad y la urgencia apremia a los demócratas en Venezuela porque hay una solución, porque entre más tiempo dure Maduro usurpando el poder, pues más niños se mueren en el hospital JM de Los Ríos por no tener los insumos médicos necesarios. Pedro me pedía la palabra. Adelante, Pedro. No, es que da mucha risa. Un saludo respetuoso a la diputada del chavismo, pero le recomiendo que se agarre un par de libritos de castellano y literatura de primaria, porque eso de voceras y voceros es una ridiculez, ¿no? El castellano incluye a ambos géneros nada más que usando el término vocero, presidente, etcétera, etcétera. Eso por un lado, ¿no? Para empezar. En segundo lado en segundo lugar da hilaridad que la diputada hable de Estado de Derecho y de que quieren violar los derechos humanos. No, mire, los que han venido sistemática y deliberadamente violando derechos humanos ha sido la tiranía chavista desde su instalación, no con Nicolás Maduro, sino desde la existencia del señor que Dios lo tenga donde le corresponda, ¿no? Que aquí las Fuerzas Armadas, que son ordenadas por quien en efecto gobierna, como dice la diputada, ella dice que gobierna Nicolás Maduro, bueno, él fue el que le dio las órdenes a esas Fuerzas Armadas de que matasen no sé, creo que fueron 100 y algo en una oportunidad y 100 y tanto en los años 2014, 2017, más los 17 años previos que tenemos de protestas y de todas esas cosas. De modo que lo que da es risa, ¿no? Pero en lo que sí están de acuerdo las dos diputadas es en defender esa Constitución que ha sido la camisa de fuerza de la tiranía. ¿Y por qué ambas la defienden? Porque esa es la única manera de que siga funcionando el sistema de cohabitación y de convivencia rentista. Es decir, gobierno y oposición, como lo dije en mi intervención inicial, han sido socios económicos durante un buen tiempo, por lo menos desde 2006 para acá. Son socios económicos. Esto le puede doler mucho a la diputada chavista, pero sí, mire, señora, su régimen alimenta a un sector de la oposición. Y cuando no le es útil, como ya no le fue útil Guaidó, pues entonces se buscan otro y se buscan a Luis Parra. Y eso todo es, como bien lo dice la diputada chavista, se le dan las vueltas de rosca y se atornillan en el Tribunal Supremo de Justicia que decide si el Parlamento o no está en desacato, el tribunal decide quién dice la verdad y quién no. Entonces, en Venezuela la verdad es que la Constitución no es funcional, porque es una plastilina. Esta Constitución ha generado el periodo de inestabilidad política más profundo y más largo de la historia del país. Y no existe tal cosa en Venezuela llamada Estado de Derecho. Si la señora dice pegarse a la constitucionalidad, bueno, busquemos otro par de horas para sentarnos a revisar las violaciones sistemáticas a esa Constitución que a mí no me agrada y que yo no voté, pero que además no ha servido para nada, sino para traer a Venezuela a esta situación depauperada, donde hay gente muriéndose de hambre, donde hay 5 millones de personas que han emigrado, donde está el ELN, la FARC, donde no es solo Irán, diputada Arellano, es Turquía, que ha pasado a recibir de 0 a 23 toneladas de oro del arco minero en apenas un año, donde se presume que tenemos personas, células de Hezbollah instaladas. Ese es el Estado de Derecho al cual se refiere la diputada Ochoa. Vamos a una pausa. Creo que tiene un precario concepto de Estado de Derecho. En un segundo, tengo que hacer este consultor político por que favor, está aquí interviniendo. tengo que hacer una pausa, diputada. En el próximo bloque abre usted el debate, por favor. Estamos invitando hoy a nuestros televidentes a pronunciarse sobre quién gobierna Venezuela. Es nuestra pregunta de hoy. Tenemos ya varios comentarios de nuestros televidentes.
Pedro Patiño nos dice, ¿quién más? Nicolás Maduro, Moros, bajo el programa de justicia y Estado de Derecho de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Guaidó, un simple títere del gran capital nacional e internacional que quiere adueñarse de las riquezas del país. José Ramiro Zambrano también en nuestro Twitter está opinando aquí en el debate. Aquí gobierna la anarquía, dice José Ramírez. Ricardo Coronel opina que Maduro, gracias a los militares. Campo dice, gobiernan las dictaduras. Rusia y China administran la narcodictadura de Cuba y socios estratégicos como los carteles de droga. Maduro solo es un títere necesario para disimular el desfalco a la nación y los recursos naturales por parte de estas fuerzas extranjeras. Tenemos más, Osvaldo Zagallo. Con mucha tristeza debo reconocer que gobierno no hay. Nicolás Maduro y su nomenclatura terminaron de saquear al país y Juan Guaidó haciendo lo que puede, recibiendo apoyo internacional, pero aquí estamos desarmados contra esta pandilla de delincuentes chavistas, lo dice el licenciado Osvaldo Sayago. Son opiniones de nuestros televidentes hasta ahora. Pausa, ya volvemos. Hablamos hoy en el programa ¿Quién gobierna Venezuela? ¿Quién tiene el liderazgo en Venezuela? Es el debate que llevamos aquí en Zoom a la noticia. Diputada Durga Ochoa por el PSV, le había prometido, usted inicia este bloque. Adelante. Bueno, sí, lo primero que tengo que expresarle, y voy a hacer referencia exclusivamente con el compañero consultor político Pedro Pedrosa, que evidentemente dentro de los comentarios existentes debo invitarlo a que usted se revise académicamente, porque creo que está un poco desfasado. Hace poco fue aprobado por la Real Academia Española la aplicación del femenino y masculino para hacer referencias, lo que quiere decir que usted debe tener un poco de actualización, porque emitir este tipo... Les prometo que luego tenemos otro debate sobre lo que dice la Real Academia. Avancemos, diputada Durga, por favor. Demuestra un poco de ignorancia desde el punto de vista académico. Me quedan 4 minutos. Vamos, diputada. Respeto. Vamos, el tiempo es suyo. Ahora, en relación a las demás consideraciones, es importante señalarle a todas las personas que nos están escuchando que aquí en Venezuela el presidente es Nicolás Maduro, y es Nicolás Maduro no porque es un capricho, es porque el pueblo lo eligió, porque cumplió con los parámetros establecidos en las normas constitucionales existentes. Guaidó, yo creo que no es presidente ni siquiera en su casa, no fungió, no hizo una buena gestión ni siquiera como presidente de la Asamblea Nacional en desacato, y además tiene adversarios allí generados por su propia gestión de tanta corrupción y vandalismo que lo único que han orquestado es traicionar a la patria y generar acciones que lo único que derivan es desorden desde el punto de vista constitucional y legal de manera pertinente. El pueblo venezolano está cansado de generar este tipo de acciones y de irrespetar la constitucionalidad existente. Aquí tenemos que entender que vivimos en democracia, con respeto al Estado de Derecho, y que todo aquel que cometa actos fuera de la Constitución y de las normas legales debe ser sometido a la justicia, y que el orden interno debe respetarse. Ningún país debe meterse en las actuaciones propias de Venezuela. Venezuela es un país autónomo, independiente y soberano. Y con la aplicación de un orden interno que debe respetarlo todo país, todo gobierno del mundo, por aplicación estricta de lo que establece el derecho internacional. Sigo con la diputada Arellano. Diputada, 2 minutos. Las conversaciones no han dado resultado. Por la fuerza vemos todos estos enfrentamientos, tampoco ha pasado nada. Lo que yo le decía, el divide y vencerás, para algunos pues está funcionando para Nicolás Maduro. Gobierna al final, como decía Pedro, quien tiene el poder, quien tiene a los militares, quien tiene la capacidad de decidir. ¿Eso es lo que está pasando en Venezuela? En toda Latinoamérica, donde están los militares, quienes tienen el poder. Y así lo hemos visto en los últimos meses. Entonces, en eso estamos de acuerdo los tres. Los 3 invitados están de acuerdo. ¿Gobierna Nicolás Maduro en Venezuela? Gobiernan las mafias. Bueno, sí, o sea, yo arranqué diciendo eso, ¿no? Gaby. Que sea una desgracia y una tragedia gobierna otra cosa. Sí, Gaby, adelante. Gobiernan las mafias. Yo le preguntaría a la diputada si en Venezuela hay una democracia, como ella lo dice, ¿por qué está tomado militarmente el Palacio Legislativo desde el 5 de enero? Si en Venezuela hay una democracia plena, ¿por qué, insisto, el 70% del país no tiene electricidad? ¿Por qué casi 6 Porque lo único que hacen es orquestar han sido desplazados como refugiados? Esa es la pregunta que yo le hago a la ciudadana diputada. La pregunta es, ¿ella estuvo el 5 de enero en el Palacio Legislativo? ¿Votó por Luis Parra? ¿Con cuántos votos ganó Luis Parra la presidencia de la Asamblea Nacional según el chavismo? Es decir, el chavismo votó por alguien de la oposición. Alguien en América Latina, donde ven este programa, puede entender que el Partido Socialista Unido de Venezuela votó por alguien de la oposición. Eso no tiene sentido. Luis Parra es un militante más del Partido Socialista Unido de Venezuela o de la cúpula chavista. Le pregunto eso a la señora. Y le prometo que le podemos responder, pero en otro programa, diputada Durga. Gracias a los 3. Tengo que ir a una pausa, la última, ya volvemos.
Quiero agradecerle a Pedro Pedrosa, a Gaby Arellano, a Durga Ochoa por habernos acompañado hoy en el programa. Yo soy Andrea Bernal, mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia.